Le preguntaba al fiscal acerca de sus inicios en defensa de los derechos humanos. Efectivamente, como tú lo señalaste, puede proseguir con... Influyó mucho el tema de la literatura, claro, de la cultura, mi carrera literaria. Yo estaba y estoy aún vinculado de manera orgánica, yo diría, es ineludible, al hecho intelectual, al pensamiento, a escribir, a leer. Y ya en esa época, es que era una generación, la nuestra, diferente en todo. Los que nacimos a principios de los años 60, los que nacimos en la década de los 60, porque venía, en esa década es donde resurge para mí el pensamiento no solo de la libertad, de la rebelión, del rescate de la espiritualidad, porque si te pones a ver, nace producto de un embrión que fue la Beat Generation en los años 50, con Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, fundador de la librería más mítica de San Francisco, California, la City Light, donde se hicieron, para aquella época del conservadurismo norteamericano, estadounidense, de la guerra contra Corea del Norte, contra Corea, y luego la guerra contra Vietnam, el belicismo brutal. Entonces nace en esa década de los años 60 la lucha a favor de, por ejemplo, la espiritualidad rescatando la filosofía oriental. Eso me impactó mucho en las lecturas que tuve de Hermann Hesse con el Siddhartha. Fíjate, yo leo a Hermann Hesse teniendo solo 14, 15 años. Y el libro Siddhartha era la biografía novelada que hizo Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura, un alemán genial, sobre Siddhartha Gautama, el Buda. Pero después me di cuenta, años después, que también Jack Kerouac, uno de los fundadores de la Beat Generation, escribió sobre los budistas, los vagabundos del Dharma. Yo tengo, por cierto, tatuado aquí el símbolo del Dharma, que es un timón, el noble sendero óctuple. Algo así como lo precursor de los 10 mandamientos, el camino recto, el equilibrio, hacer siempre lo bueno. Entonces, eso a mí me impactó enormemente estando yo en el liceo y luego en la universidad, porque yo me voy, por esa razón que te explico, a estudiar letras en la Universidad de los Andes. Pero yo me nutro de ese Hermann Hesse que escribió Bajo las ruedas, Narciso y Golmundo, El lobo estepario. Por la vía de Hermann Hesse me fui a leer, siendo un menor de edad, un liceísta. Así hablaba Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. El libro El loco, el profeta, el vagabundo, de Khalil Gibran. Tengo entonces que leer los clásicos, juro, tuve que empezar a leer los clásicos siendo un adolescente. ¿Por qué? Bueno, mira, porque nosotros escuchábamos a Silvio Rodríguez, a Ali Primera, la trova cubana, escuchábamos el rock clásico que venía de los 60, los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Simon & Garfunkel, Joe Cocker, porque estaba Woodstock. Entonces, todo esto me lleva a la contracultura. Lo underground, que era perseguido, que era estigmatizado, que fue infiltrado. La FBI infiltró el movimiento hippie, que era un movimiento, allá voy, pacifista, los años 60, la lucha contra la guerra de Vietnam, las grandes rebeliones estudiantiles, el Mayo francés fue a finales de los años 60. Entonces, eso fue para mí la generación de oro. Yo me siento honrado de... La teología de la liberación. Por supuesto, de pertenecer a esa generación, porque lo que soy ahora tiene que ver con esa base. ¿Qué significa haber llegado a fiscal general de la República, el máximo organismo en defensa de los derechos humanos, después de toda esa trayectoria? Yo creo que es esa base que te estoy mencionando, de todo esto que te narro, esas luchas románticas de ensoñación por la libertad, por la rebelión, sin tener la mínima idea, jamás, en lo personal, de llegar a tener un cargo en el Estado venezolano, de ser fiscal general, menos de ser gobernador de Anzoátegui, constituyente, diputado, nada de eso. O sea, era una lucha totalmente entregada a una causa noble que tuvo esa base que te llamó la atención en el Tigre, en Mérida, en la Escuela de Letras. Yo fui presidente del Comité de Bachilleres sin cupo de la ULA
Imagínate tú, para ingresar allí tenías que luchar, batallar, para que te dieran el cupo, porque los cupos estaban todos reservados para los hijos de los profesores, los hijos de papá y mamá, pero alguien que, como uno, que viniese del interior del país y quisiera entrar ahí, tenías que, bueno, duramos un año luchando, tomando el viaducto, el rectorado, era rector José Mendoza Angulo, y era gobernador del estado Mérida, me recuerdo, Edesio Araujo. Yo me reuní con ellos, imagínate teniendo 19, 20 años, yo me reuní con el rector, haciéndoles entender la necesidad de que nos abrieran esa oportunidad, y al final logramos, Chemel, luego de 7, 8 meses de lucha, 1.200 cupos. Eso fue algo, una hazaña, ¿no? A mediados del año de 1982. Yo estudio 2 semestres en la Escuela de Letras, no fue lo que creí, yo pensé que ahí me iba a convertir en un gran escritor, me iban a enseñar a escribir mejor de lo que yo quería escribir, porque toda esa lectura que te mencioné inicialmente me llevaron a querer escribir poesía, y más bien yo siempre nombro este poema de Víctor Valera Mora, le hice caso a Víctor Valera Mora en un poema que luego yo leí, yo no lo leí en ese momento, que decía: huid de las escuelas de letras, allí todo es incoloro, inodoro e insípido. Al menos la escuela de letras que yo conocí a principios de los 80 era así, no sé ahora. Me vengo al Tigre, comienzo a escribir mi primer libro, Los ríos de la ira, que tuvo el prólogo de Gustavo Pereira. Te estoy hablando imagínate, 84, 85, que luego se ganó la primera mención en el premio de poesía latinoamericana de la revista Coeyú latinoamericano, de Joel Atilio Casal, padre del viceministro de Cultura Raúl Casal, un exiliado paraguayo. Me ganó la primera mención del premio Francisco Lazo Martí del Ateneo de Calabozo, y allí se publica mi primer libro, Los ríos de la ira, con 130 páginas aproximadamente, y ahí sí, entonces fíjate, la literatura, los derechos humanos, la militancia con el douglismo, el compromiso. Se consolida de una manera tal que ese fue mi camino, o sea, un camino de la nada, de una comarca olvidada en el Tigre, estado en Suate, donde mi destino pudo haber sido ser comerciante, pero mis padres siempre decían: lee, estudia, gradúate, no porque fuera malo ser comerciante, pero era una obligación en mi casa estudiar. Fíjate que tengo 3 hermanas licenciadas en educación, mi hermano menor Douglas es abogado igual que yo, mi hijo mayor es abogado, es decir, mis hijos todos graduados estudiando, mi hija hembra graduada con posgrado igual que mi hijo mayor, mi hijo menor estudiando también en la universidad. Es decir, yo siento que el estudio, y tú tiene que ver con tu pregunta inicial, lo intelectual marcó mi vida de una manera positiva, me alejó de los vicios, de las drogas. Yo nunca he fumado, no veo, no estoy criticando a quien quiera fumar o beber, pero las drogas mucho menos. Podemos hablar luego de eso, de cómo han querido banalizar ahora el tema de las drogas. Eventualmente me puedo fumar un habano si acaso, pero pienso que ahí está la base de lo que ha sido mi trayectoria, el amor a la música, al arte, a la cultura, al pensamiento, a la espiritualidad, al budismo como filosofía existencial, de hacer las cosas bien, de ser bondadoso, de cometer un error y salir adelante, atendiendo al llamado de Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra que estudió el tema de la vida y de la muerte de las personas que agonizan. Ella decía que las personas más hermosas y bellas que ella había conocido eran aquellas que habían conocido el fracaso, la derrota, el abismo, y que podían luego salir de esos precipicios para ser mejores personas, y que eso se convirtiera en una enseñanza. Mire, el caso Cancerbero tiene algo que ver con esto, porque fue una especie de resurrección de un caso. Total. ¿Por qué, en qué condiciones se reabre una investigación que ya estaba cancelada? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos.